Hola a todos, hoy vamos a ver la cápsula número 13 de la materia de las propiedades de los materiales y materiales compuestos. Su docente, el profesor Jair Steven, les va a impartir hoy la sesión. El día de hoy, chicos, quisiera que nos enfoquemos a contexto general de la materia, ya que hemos visto muchos temas correlacionados a los compuestos de los materiales y sus reacciones que tienen cada uno de ellos. Cuando hablamos de los materiales compuestos son combinaciones de dos o más materiales, matrices y refuerzos, que crean un nuevo material con propiedades superiores a las de sus constituyentes, por separado, tales como alta resistencia, peso, rigidez o resistencia a la corrosión y ligereza. Se destacan por su anisotropía, lo que permite personalizar sus propiedades mecánicas incluyendo gran tenacidad y vida a la fatiga. Su alta relación, resistencia, peso bajo o peso ligero, tiene una excelente resistencia en la corrosión, fatiga y agentes químicos. Además que es un gran versátil de diseños. Cuando hablamos de esta parte, chicos, vamos a poder combinar componentes, matrices y refuerzos para mejorar propiedades mecánicas como rigidez y tenacidad, que es lo que hemos tratado de implementarles en esta sesión y digo, es importante que nosotros lo vayamos descubriendo de diferentes maneras, ¿no? Chicos, recordemos que toda esta información va correlacionada a la información que hemos estado compartiendo para todos ustedes, ¿no? Vamos a iniciar con el material didáctico del día de hoy. Voy a compartirles pantalla, si me permiten. Muy bien, estamos de este lado. A ver, ya se ve, ya se ve. Correcto, bien. Estamos acá de este lado con las propiedades de los materiales y materiales compuestos. Lo que vamos a iniciar con la introducción de esta materia. Los compuestos de matrices metálicas representan una evolución crítica de la ingeniería de materiales, combinando la ductilidad y tenacidad de metales como el aluminio o el titanio, con la excepcional rigidez y resistencia térmica a refuerzos cerámicos. Al integrar fibras continuas de boro y de carburo de silicio, se logran materiales híbridos que superan las limitaciones de las aleaciones convencionales, permitiendo el desarrollo de componentes estructurales ultraligeros capaces de soportar condiciones extremas de carga y temperatura. Estos materiales son fundamentales en la vanguardia tecnológica, donde la eficiencia y el rendimiento mecánico son requisitos innegociables para la innovación aeroespacial e industrial. Sus funciones de la matriz tienen algunas vertientes, algunas de ellas es, en cualquier material compuesto, la matriz cumple roles fundamentales, ¿no? Transmisión de cargas, donde soporta las cargas aplicadas y transfiere al esfuerzo, como fibras de carbono o vidrio. Vamos a hablar un poco de la protección. Protege los elementos de esfuerzo contra daños mecánicos, abrasión e impacto. Y agentes químicos externos. Mantenimiento de la forma. Mantienen los refuerzos en su orientación y posición correcta durante el uso. Vamos a hablar ahora de compuestos de matrices polimérica, que ya hemos hablado muchos de ellos, que tenemos que los compuestos de la matriz polimérica, tenemos que se fabrican reforzando una matriz polimérica con perdón, con fibra de vidrio, perdón carbono de aramida y y se clasifican, perdón, en resinas termoestables o termoplásticas según el tipo de polímero utilizado. Cada categoría ofrece propiedades distintas. Las resinas de termoendurecibles como el epoxi o el poliéster se endurecen mediante un proceso de curado químico que forma una estructura rígida y irreversible. Esto confiere a estos materiales como compuestos de matriz polimérica a una alta relación de resistencia, peso, resistencia química y durabilidad a largo plazo. Vamos a hablar ahora con fibra de carbono. Vamos a ver los refuerzos que tiene. La fibra continuas o cortas de carbono tiene una cohesión de 230 a 600 sobre su nivel de fibra continua.
Su alta rigidez, vamos a ver sus propiedades de la fibra de carbono. Tenemos que es de alta rigidez, baja densidad y resistencia a la corrosión, creo que es uno de los pocos materiales que puede tener esta ventaja en sus propiedades, que no es tan fácil que se corroa, ¿no? Beneficio, reducción de peso, hasta 40% respecto a acero. Aplicaciones, tenemos que las aplicaciones, vamos a ver aviones, autos deportivos o turbinas eólicas. Hemos hablado que esto va más aplicado a este tipo de transportes, o en su caso materiales, que son más habituales en estos campos, ¿no? Puedo destacar que la fibra de carbono mejora la resistencia sin aumentar el peso. Muchas veces cuando trabajamos con la fibra de carbono, piensa que va a haber una comparativa que pueda afectar algo, ¿no? Muchas veces la fibra de carbono lo han visto, algunos lo usan como más como diseño, algunos como durabilidad de cofre, etcétera, etcétera, dependiendo de la aplicación, ¿no? Pero las aplicaciones tienen esas particularidades. Materiales con diferentes matrices, tenemos que los ejemplos industriales, los frenos de automóviles deportivos, mayor resistencia térmica y menor peso. Cuando hablamos del freno, podemos hablar que, prendo un automóvil y van los frenos. Recordemos que al frenar hay una fricción. La fricción genera calor. Precisamente la mayor resistencia térmica es que tiene que tener esta parte, porque si no la tiene, obviamente va a tener sus afectaciones. Si no, nosotros no sabemos controlar esta parte o no sabemos que va a haber esta reacción, puede haber un descomponente. Siempre cuando hablamos de cualquier material que nosotros sepamos aplicar, vamos a tener que, pues obviamente, vamos a tener afectaciones, ¿no? Es muy importante el comportamiento de los elementos químicos sobre cualquier material, porque pues obviamente puede tener alguna reacción o acción de diferente manera a como lo hemos planteado, ¿no? Componentes estructurales de aviones, reducción de peso hasta un 30%. Es importante en el tema de la fibra de carbono, que tiene muchas aleaciones muy de dureza, pues puede dar más acción a esta parte, ¿no? Palas de turbina eólica, tenemos que la mayor rigidez y durabilidad tiene. ¿Por qué? Porque las turbinas, pues recordemos que pues, los aviones se exponen a muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de turbinas, de aviones, podemos decir que su exposición a altas temperaturas, bajas temperaturas es algo muy normal. Tienen su propio equipo de funcionamiento, de protección, que es fundamental para que pues tengan su acción, reacción adecuadamente. No sé si han visto, por eso es que bueno, también es muy delicado, ¿no? No sé si han visto a veces los benditos pájaros, ¿no? Las aves llegan en esas turbinas, generan que la turbina explote. ¿Por qué? Porque pues son muy ligeros, ¿no? Obviamente, perdón, estamos hablando de muchas cosas correlacionado a peso. De por sí el avión pesa, ¿no? Y la cantidad de personas que luego pueden involucrarse en un avión, por eso las turbinas se hacen de una manera un poco más ligera, ¿no? Obviamente cuando tienes estos accidentes de estos animales, pues generan una explosión, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una resistencia muy baja, ¿no? Industria espacial, tenemos que en industria espacial paneles estructurales en satélites, ¿no? Parte de estos elementos son fundamentales para estas infraestructuras, ¿no? Ahora vamos a hablar del óxido de aluminio, que tiene muchas cuestiones particulares. Cuando podemos decir que pues, tiene partículas y fibras de aluminio y de oxígeno, que podemos decir que tiene componentes particulares, su dureza, tiene una propiedad muy importante, sus propiedades hablamos de alta dureza, resistencia al desgaste, estabilidad térmica, que no sé si se ha dado cuenta, la mayoría de los elementos que hemos estado hablando tienen una estabilidad térmica, que bueno, lo mismo es fundamental. Si no tenemos esta parte clara en cómo es su funcionamiento, su trabajo, vamos a tener estas afectaciones, ¿no? Puedo compartirles que en el óxido de aluminio hay muchas características importantes. Cuando hablamos de óxido de aluminio, vamos a hablar que es un material no tan funcional. Sin embargo, hoy en día, vuelvo a lo mismo en la parte de las aerolíneas, cuando hablamos de aviones, deben de tener mientras menos peso mejor. Igual de los vehículos, no sé si han visto, hoy en día los vehículos tienen dos cosas particulares, ¿no? Tiene más tecnología, hace que pues tengas más recubrimientos en tu material. ¿Por qué? Porque si hablamos tienes un panel, tienes se me fue el nombre, un tablero, perdón, electrónico, tienes un
estéreo electrónico, tienes tu aire acondicionado electrónico, significa que estás hablando de que todo ya es electrónico, su funcionalidad o su vez es una pantalla nada más que ayuda, que obviamente ya no uses muchos cables o mucho, sino que tenga una funcionalidad de solamente sea más sencilla de manejar, ¿no? Desafortunadamente, al aplicar estos nuevos elementos, su única afecto es el calor afecta demasiado. Pues eso calienta, ¿no? Cuando hablamos de tableros electrónicos, sabemos que tienden a calentarse. ¿Por qué? Porque pues están en constante pues, funcionamiento, ¿no? Y sabemos que tiran un airecito de caliente, que es airecito caliente, que es lo que sale del sistema. Obviamente, pues tiene sus afectaciones, ¿no? En beneficio, tenemos un incremento de vida útil en motores y herramientas y muchas veces de motores. Sabemos que se manejan con óxido de aluminio, sí tienen su corrosión, sí tienen su mantenimiento, por eso es que los autos pues duran mucho tiempo, porque muchos de ellos están hechos con materiales muy exactos, ¿no? Y incluso los vehículos no están diseñados a todos los tipos de entorno. Creo que puedo decir que algunos autos eléctricos hoy en día funcionan en algunos lugares y otros no. ¿Por qué? Porque no están diseñados para todo ámbito, ¿no? Y cuando hablamos de auto eléctrico, podemos decir que puede ser que sí funcione, puede ser que no. Y fíjense que en el tema de bajas temperaturas han mostrado un bajo incremento, no ha funcionado. En altas temperaturas, temperaturas normales, podemos decir que pues sí, no tiene muchos beneficios, pero parte mucho de los materiales del que está hecho, ¿no? Porque un ejemplo, si no está diseñado para soportar altas temperaturas, va a funcionar el sistema como tal, ¿no? O bajas temperaturas, ¿no? Podemos decir que son herramientas de corte, recubrimientos protectores. Comparar la dureza del óxido de aluminio con la del acero tiene una cohesión importante. ¿Por qué? Porque el material que se utiliza pues, son ligeros, ambos. Obviamente tienen una alta dureza, pero cada uno tiene su función en particular. El acero, a diferencia del aluminio, podemos decir que el acero tiene que ser un poquito más pesado. Puede ser, podemos decir que incluso tiene elementos o moléculas diferentes que el aluminio, el óxido, que hace que no tiene una congelación con cualquier elemento. Muchas veces eso pasa, de que un auto es diseñado de esta manera o el otro de otra manera, pero tienen diferentes componentes, ¿no? Muchas veces el diseño interior es el que hace la diferencia entre un auto u otro. Muchos piensan que es el exterior, pero no es cierto. Todos los autos tienen dos puertas, digo, tienen puertas, tienen llantas, o sea, muy difícil encontrar una gran diferencia, ¿no? Pero si tú abres un cofre de un vehículo, vas a ver la diferencia de motores, diferencia de maquinaria, diferencia de componentes que van normalmente dentro del motor, ¿no? Entonces, esa regularmente es la diferencia entre una y otra, ¿no? Y bueno, vamos a concluir con los materiales de pistones. Cuando hablamos de pistones, cilindros, motores, tiene una mayor resistencia al desgaste. No sé si saben, los pistones que utilizan hoy en día los autos son, puedo decir que van a una velocidad increíble y un desgaste mayor. Precisamente siempre cuando vayas al servicio en un auto, te dice vas a cambiar las bujías le dan vida al motor. Si tú no cambias la bujía, no cambias el aceite y no haces un mantenimiento adecuado, pues obviamente el vehículo pues sí te va a funcionar, pero no te va a funcionar con la misma energía que se maneja, ¿no? Se ha visto que los autos en particular, si no tienen un servicio adecuado constantemente, pues obviamente no duran mucho tiempo, ¿no? Luego por eso vienen las fallas mecánicas, las fallas incluso estéticas, etcétera, ¿no? Herramientas de mecanizado es una vida útil, prolongada, revestimiento, resistencia a la abrasión, usados en minería, en la industria química, recubrimientos y anticorrosivos, ¿no? Podemos decir que en esta parte es importante el mantenimiento sobre estos materiales. Pues alguna vez escuché que los autos son muy comerciales, ¿no? Y que el diseño en particular de darle un mantenimiento y mantenerlo en vida hace que dure más. Si yo diseño un auto que nunca va a llevar un mantenimiento y que va a ser eh, unitario, es decir, nunca lo vas a tocar y va a funcionar, pues vamos a decir que no va a durar mucho, ¿no? Pero si lo estás dando ese mantenimiento o ese trabajo constante, obviamente te va a durar más tiempo, ¿no? Los materiales hoy en día están diseñados por años. Bueno, ha bajado, ¿no? Anteriormente un auto te puede durar 20 años, 15 años, 10 años y sin ningún problema. Hoy en día, con la parte tecnológica, podemos decir que dura menos, porque una falla puede quemar muchas líneas, puede afectar, etcétera, ¿no? Desafortunadamente los vehículos han caído mucho sobre ese paradigma de no darle
visibilidad a un futuro, ¿no? Incluso los aires acondicionados, no sé si se han visto. Los aires acondicionados que son de aluminio, pues duran muy poco, ¿no? Antes se hacían de cobre, otros elementos que duraban más, ¿no? Y obviamente, pues tenemos una optimización en la vida cotidiana que pues no es mala, pero tampoco es buena, buena en muchas cosas, mala en otras cosas, pero así es con cualquier material que nosotros trabajemos. Muy bien, hasta aquí la cápsula de hoy. Nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego.